Hola, buenas noches, mi estimado Richard, Lucho, buenas noches a ustedes y a Buenas la noches, audiencia. doctor. Abrazarlo, doctor, a la distancia, lo hicimos ya a través de un acuerdo de condolencia, pero esta vez personalmente, telemáticamente, porque no es personalmente. No se puede decir personalísimamente como lo hicieron con Correa, pero sí mi abrazo fuerte y solidario ante la pérdida de su queridísimo hermano. Un abrazo fuerte. Y mi Muchas más. gracias, Richard, así es. Así, ante ese acuerdo muy emotivo, muy solidario, yo agradecí inmediatamente. Y en este momento, pues es grato para mí poder agradecerles directamente a ustedes, a la audiencia, y hacerlo a nombre de todos los hermanos Falconi Puy y particularmente a nombre de mi cuñada, la señora Yana Aus de Falconi. Bien, mi doctor. Aquí yo, doctor, tenemos tanto de qué hablar que no nos Sí. alcanzarían 5 horas. Yo sé que no lo puedo hacer pasar mala noche. Aquí hay una ley que se llama Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Mire, 3 leyes. Hubo otra que se llama Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hubo otra que se llama Ley Orgánica de Inteligencia. Y hubo una última que se llama Ley Orgánica de Integridad Pública, donde han destrozado al país. Pero vamos a empezar por la primera, porque esta última está como engorrosa. Y sí quisiera que algún momento usted la analice. Pero empecemos, doctor, a ver qué pasa en el Ecuador, qué nos están haciendo con esa ley de solidaridad nacional. ¿Cómo no, Richard? Es importante, realmente es importante. Y si usted pues me da, siempre tenemos tiempo y comodidad para tratar de llegar a la audiencia y a ustedes mismos con las explicaciones correspondientes. Y en realidad se podría decir, y eso no es bueno en ningún sentido para ningún país en ningún momento, se podría decir que estamos viviendo una especie de hemorragia legislativa, ¿verdad? Bueno, Hemorragia legislativa porque salen las leyes abundantemente, salen inclusive con faltas de ortografía, no se diga de sintaxis, pero lo más grave es que a partir de la Constitución nacen todas esas leyes, y ya vuelvo a la parte constitucional, nacen sin el respectivo debate, sin el respectivo análisis. ¿Para qué es el debate y cuál es la razón de ser del debate? Que se tenga claro. El debate no es ni mucho menos sinónimo de pelea, ni de litigio, ni de confrontación. El debate, y por eso es que está previsto 2 debates, un debate previo, en todos los sistemas legislativos del mundo occidental al menos, está previsto el debate. Y yo alguna vez explicaba en clase que el debate es para oír los argumentos del otro lado, para oír los argumentos que están en una línea y en otra línea, en un sentido y en otro sentido. Y entonces con el debate se enriquecen ambos lados, si se trata solamente de dos, o los distintos participantes en un debate se enriquecen de los argumentos de los demás, para que, producto del debate, se concluya y se obtenga un texto que sea válido, que sea coherente, que sea aprobado por una mayoría, pero en función de la razonabilidad del texto, de la conveniencia en un momento dado, no necesariamente en función de una mayoría absoluta, de una mayoría obediente. Y no quiero calificar a nadie, ni estoy tratando de referirme en términos despectivos a nadie, sino en teoría. Pero realmente en teoría así es. Y el momento que nos apartamos de la teoría, el momento que nos apartamos de la línea de las instituciones preconcebidas que llevan siglos en un sentido, ¿verdad? Entonces ahí surgen los problemas. Puede parecer o puede pretenderse una solución temporal, una solución de emergencia, ¿verdad? Una solución de urgencia, ¿verdad? Emergencia y urgencia es igual. Emergente ya no quiere decir urgencia, para que vayamos fijando los conceptos y las ideas claras, ¿no?
no es que hay una ley emergente, puede haber una ley de emergencia. Lo que emergente es lo que emerge, lo que surge, eso es, y lo que emerge, esos son sinónimos, ¿verdad? Pero no es sinónimo de urgencia ni de emergencia, lo que emerge. Entonces, tenemos, yo mencionaba, realmente mencionaba en un comentario hace pocos días que en realidad el mundo, y nosotros somos parte del mundo, no puede vivir sin reglas. No puede vivir sin reglas porque eso es volver a lo más atávico. Sería volver a la ley del más fuerte. La ley del más fuerte que de alguna manera en su nueva versión, en su versión contemporánea, es la ley del más rico, la ley del más poderoso, la ley del que más plata está dispuesto a usar y traficar, etcétera, ¿verdad? Pero aparte de eso, volver a la ley del más fuerte en el sentido bruto, ¿verdad? Y esto no es de esta época, esto no es que es de ahora. Sí, claro, tenemos unos hitos históricos, tenemos unos momentos históricos que han sido y han devenido determinantes para la actualidad, pero las reglas existen muchísimo antes. Yo puedo dar fe, porque he visto además ese texto legal tallado en una piedra de mármol negra que se exhibe en el Museo del Louvre, en París, ¿verdad? Este es nada menos que el Código de Hammurabi. Se lo dicen en distintas maneras, Hammurabi o Hammurabi. No tiene, los nombres no tienen traducción realmente, ¿verdad? Entonces sería Hammurabi, porque la tilde viene del castellano, ¿no? Entonces, el Código de Hammurabi, estamos hablando de Egipto 5.000 años atrás. Wow. 5.000 años atrás. Ya era un código tallado en piedra, ¿verdad? Entonces, desde esa época, que es un poco lo más antiguo que existe en leyes escritas, codificadas, conocidas de manera general, hasta la actualidad, hay una serie de eventos trascendentes, muy trascendentes, que han ido evolucionando y haciendo que evolucione el mundo alrededor de todas esas ideas plasmadas en textos legales. En materia constitucional, el antecedente más antiguo que tenemos es la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Es muy fácil, que yo he visto el original, también tuve la grata oportunidad de verlo en Londres, en el museo. La Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, ¿verdad? Para un hito histórico, porque ahí surgieron lo que fueron concebidos como derechos, no a esa época constitucionales, pero sí como derechos del hombre, como derechos de las personas. De ahí podemos citar la Revolución Francesa, que es otro hito histórico que hasta ahora estaba influyendo en nuestro sistema, ¿verdad? De ahí viene la separación de poderes, el equilibrio de los poderes, que hoy los llamamos funciones. De ahí vienen, pues, la división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Nosotros ahora tenemos 5. No quiero perder el tiempo en nominar lo que es necesario. Quiero más bien transmitir la idea básica, y eso no fue mejorado. Hasta este momento no se diseñó un sistema de gobierno más eficiente que el gobierno democrático concebido bajo estos términos de la división de poderes. División de poderes, y que mire, me viene a la mente, y que quede claro, división de poderes que se da también en los países que hay reinos, que son todavía reinos, porque ahora se habla de eso, son las monarquías constitucionales. Ya no se trata del rey que era o encarnaba una especie de poder absoluto, ya no. Ahora son monarquías constitucionales. Los reyes y los reinos tienen más un rango diplomático, un rango estructural, pero no tienen realmente
y eso viene de una sucesión, hereditaria, etcétera, pero no tienen el origen, y por eso es que son monarquías constitucionales, no tienen el origen popular. ¿Y qué es el origen popular? Que la soberanía rige en el pueblo. Y esa soberanía que rige en el pueblo es el mandante. Esa soberanía se reparte en las distintas funciones del Estado que antes se llamaban poderes del Estado. Ahora bien, si el sistema falla, no estoy seguro, creo que es por ahí por Churchill, uno de esos líderes que dijo, tiene muchísimos errores la democracia, es el peor sistema de gobierno que puede haber, pero no se ha inventado nada mejor, ¿verdad? Mientras que hay la oportunidad, porque el mismo sistema lo prevé y lo permite, que se pueda rectificar, que se puedan corregir los errores, que en la interpretación dinámica, inclusive está previsto en nuestro sistema, se pueda ir dando una interpretación dinámica de la Constitución. Pero eso es una cosa, la evolución es otra cosa, y la influencia que hay hoy por hoy en ciertos aspectos. Miro, a ver, usted para dar un pequeño ejemplo, Richard varias veces ha dado ejemplos de la inteligencia artificial, habla de un robot, etcétera, etcétera. O sea, él usa la inteligencia artificial. Hoy por hoy eso tendríamos que aprovecharlo, pero aprovecharlo de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, si el sistema requiere cambios o reformas, pues hay que hacerlos. Pero mientras tanto, no se puede violar sistemáticamente ni la Constitución ni un sistema jurídico. Porque no es que hay una ley, dos leyes o tres leyes, es todo un sistema jurídico. Este problema que esto se está pasando por alto está viviéndose hoy en todas partes. Hay un autor español, yo alguna vez creo que lo mencioné aquí, y si no, pues lo menciono ahora, que tiene una obra que se llama Los derechos en broma y que habla lo que es un típico, algo de lo que estamos sufriendo ahora, los textos legales, inclusive las sentencias, tienen páginas de páginas de páginas de considerandos. Cierto que la motivación es un requisito constitucional y que basta que se mencione los considerandos básicos, pero no 5 páginas de considerando y una página de articulado. Y eso es una tomadura de pelo, eso es los derechos en broma a los que se refiere este autor español Pablo de Lora, por quien quiera comprobarlo, ¿verdad? Y hay otro también, otro español que toma el nombre de un sultán como seudónimo, que habla de la anatomía de la ley. Y hay toda una evolución y hay una crítica de lo más severa para las violaciones constitucionales. Ponen los ejemplos de las violaciones legales, los fallos que vienen ad hoc, que es un adverbio que quiere decir, adverbio latín que quiere decir para el caso, ad hoc, pero para el caso irónicamente hablando, no para el caso en la aplicación sana, natural y legal de la ley y de la Constitución. Entonces estamos viviendo, no sé tampoco, sin con todo este avance tecnológico, particularmente la inteligencia artificial, si se están dando los pasos de llevar a una crisis al sistema jurídico político que vivimos para que se diseñe y se invente otro distinto que venga a satisfacer la vida civilizada y en común de las próximas civilizaciones. Ahí está Richard, más o menos dicho, tratando de decirlo en pocas palabras, el establecer un poco el marco para que vayamos avanzando en el tema, ¿verdad? Sí, en definitiva. No sé si Lucho quiere un poco analizar el tema de lo que es, conjuntamente con el doctor, esta llamada Ley Orgánica de la Solidaridad, que hoy la estoy poniendo allí. Lucho, tú que has sido funcionario público, ¿cómo está afectando esta ley? Y al tiempo de que tú lo analices, lo mires con el doctor desde el punto legal y tú desde el punto como auditor que eres, o sea, porque van de la mano estas cosas. Encienda su micrófono, Luchito Flores. Doctor, muy buenas noches. Un gusto tenerlo nuevamente aquí
con nosotros para Hola, Lucho. conversar temas sumamente importantes. Como siempre le decimos aquí a nuestros amigos, que aquí traemos temas, traemos invitados especiales, pero con una sola condición de que tú saques las conclusiones. Esas conclusiones no se queden en cuatro paredes, que avancen. Objetivo, rescatar la patria, pero con tus conclusiones. Nosotros tratamos los temas aquí y tus conclusiones son las importantes en el quehacer, en el diario vivir. Doctor, hoy en día hay reclamos por todos los lados. Ya reclamaron los médicos de que no hay los insumos, que no han arreglado los equipos, que no hay estabilidad laboral. Salieron los maestros también ya a reclamar que la jubilación de ellos no les alcanza, que con esta ley les han aumentado el asunto a 65 años, el sector público, para ellos recibir el asunto de la bonificación y poderse jubilar. Eso en el sector público, pero la parte de la ley que realmente rige el Seguro Social, esa no ha cambiado en nada, solamente ha cambiado los términos para jubilarse en el sector público. ¿Cómo usted ve, doctor, esta regresión de derechos que están invocando tanto los médicos, enfermeras, los profesores y los demás? Si es que existe una regresión de derechos, cuanto antes decía que usted con 360 imposiciones podía acogerse a la jubilación para recibir los derechos en el sector público, claro, porque lo del privado sigue igual, no ha cambiado las leyes del Seguro Social. Bueno, el tema, Lucho, es importante porque mencionaba la ley de solidaridad, ¿verdad? Yo voy a prácticamente a arrancar por el artículo 1 de esa ley de solidaridad, pero antes de eso tengo que hacer una precisión que viene importante hoy por hoy, y sobre todo para que se la tenga presente por parte de los abogados, los colegas, no se diga de los colegas que son funcionarios y mucho más de los abogados y los jueces a partir de la Corte Constitucional para abajo, porque la justicia es un sistema también, pues verdad, es un sistema de justicia, y si bien es cierto que las altas cortes tienen su particular responsabilidad que deviene de sus atribuciones, ¿verdad? Y la misma Constitución establece que no hay autoridad exenta de responsabilidad, son los niveles, pero los jueces de primer grado, los jueces de apelación, la Corte Nacional, que es un tribunal de casación, y por supuesto la Corte Constitucional, que es competente solo en materia constitucional, tienen particulares responsabilidades en materia de decisiones que resuelven controversias, para ponerlo lo fundamental, porque no necesariamente hay controversias, terminan en el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, está también obligada, hay un deber y una obligación y una atribución, es derecho-deber, ¿verdad? Están obligadas a emitir dictámenes en ciertas circunstancias que no necesariamente están resolviendo una controversia. Pero ¿cuál es el punto de arranque? Se la llama la ley suprema a la Constitución, porque la Constitución es el punto de partida y la Constitución es en nuestro sistema y en todos los países que siguen los regímenes constitucionales, ¿verdad? Es la ley suprema, la ley más importante. Y nuestra Constitución, creo que es por ahí por el artículo 444, por ahí, establece la jerarquía, ¿verdad? Y la mayor jerarquía es la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué pasó? Ahí creo que yo estaba tal vez aplastando una tecla aquí. Y entonces están esas reglas. ¿Cuál es una regla que hay que usarla como punto de partida para analizar todas estas leyes que se dan de alguna manera, y ya les digo, en todas partes, en todo el ámbito del mundo occidental y particularmente pues en Ecuador de los últimos tiempos, porque no es que es solo cosa de este gobierno. Los
el tercero y los 2 últimos gobiernos anteriores también se dieron estas falta de cumplimiento con el sistema jurídico. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 136? La Constitución vigente, que es la de octubre del 2008, ¿verdad? ¿Qué dice exactamente? Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Que quede claro esto, Richard, que quede claro, Lucho, y que quede claro para la audiencia. Es lo que se conoce, ya en términos generales, como unidad de materia. Artículo, repito, artículo 136 de la Constitución. Deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidencia o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos. No dice interminable, no dice cientos de páginas de exposición de motivos, sino suficiente, lo necesario, lo suficiente, ¿verdad? Entonces, lo suficiente es lo suficiente, no más. Exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que, con la nueva ley, se derogarían o reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. No se tramitará, ¿verdad? Entonces, el texto constitucional es clarísimo. No cabe, no se admite, muchas veces fueron leyes en distintos momentos devueltos, proyectos de ley, porque no puede un proyecto de ley contemplar en su texto, que es la parte resolutiva, independientemente de la motivación suficiente, cambiar o reformar 7 leyes distintas. El Código Tributario, el Código Financiero, el Código Laboral, la Ley de Salud, la ley el Código Penal. No, en cada materia, cada ley. Es lo que el Código de la Niñez. Claro, el Código de la Niñez, el Código de la Familia. En cada ley, eso es lo que vulgarmente, más que vulgar, perdón, comúnmente se dice cada uno. Aquí sería cada ley, ¿verdad? Entonces no puede, se vuelve esto inclusive para los abogados, no se diga para los jueces, se vuelve un tema en la práctica muy confuso, muy difícil manejarlo, porque uno tiene que buscar una ley que ahí está reformando 7 leyes distintas. ¿Sí me explico? La ley de solidaridad que usted menciona, Lucho, es una ley de 31 páginas. Entonces son algunos artículos, ¿me explico? Y esa ya viene después de la ley la primera de la ley de inteligencia. De solidaridad. ¿Verdad? Claro, y la inteligencia que dice relación a la seguridad. Y yo me acuerdo de en algún momento, yo era bastante joven, cuando se criticaba durísimo al servicio de inteligencia criminal. SIC, creo que eran las siglas, yo no sé quién se acordará, ¿verdad? Que me acuerdo que a algún abogado en una audiencia se le ocurrió la frase, muy astuto, de hablar no del servicio de inteligencia criminal, sino del criminal servicio de inteligencia. ¿Me explico? Entonces, eso se lo criticaba, se decía que se lo usaba para espiar, para perseguir a los opositores con fines políticos, etcétera. Pero eso era juego de niños al lado de lo que se vive hoy por hoy, ¿verdad? Era, créalo, literalmente juego de niños al lado de lo que se vive hoy por hoy. Y la ley no la estudio todavía, acaba de salir, la tengo a la mano. La ley, esta es la última, la de integridad pública, es una ley de 160 páginas. 160 páginas. Y esa ley reforma pues muchísimas, ¿no es verdad? Entonces es un tema que se vuelve complejo, que se vuelve difícil, que se presta para la trampa, para la sorpresa. Y repito, me refiero en términos generales a lo que está ocurriendo en distintos países del mundo occidental, porque no solo es Ecuador, ¿verdad? Mira a ver que en Estados Unidos la Corte Suprema está pronunciándose sobre las órdenes ejecutivas del presidente Trump, del presidente de la República, que no son otra cosa que nuestros decretos ejecutivos, el equivalente, ¿verdad?
a los decretos ejecutivos, y hay una diferencia, está estableciendo la Corte Suprema respecto a esos decretos ejecutivos que tengan envergadura nacional o los que tengan envergadura estatal, porque el sistema es distinto al nuestro. Los estados son, el sistema de gobierno es federal, son estados federales, ¿verdad? En algún momento acá se habló también, y hay distinguidos colegas que hablaban y propugnaban que el sistema de gobierno cambia a un sistema federal. Pero bueno, nosotros no tenemos ese sistema, eso cambia significativamente, pero da una idea, y el conflicto está en la prensa internacional se lo ve, el conflicto permanente que se ha dado a partir de ciertas órdenes ejecutivas con las decisiones de algunos jueces federales, hasta que ha llegado a la Suprema Corte de Estados Unidos, y allá la Corte Suprema, o Suprema Corte como sería, tiene también la competencia constitucional, eso que quede claro. No tiene la división como la tenemos nosotros acá, ¿verdad? Porque aquí son un tribunal es la Corte Constitucional en materia estrictamente constitucional, y otro tribunal es la Corte Nacional, que era el equivalente a la Corte Suprema anterior, ¿verdad? En la que se conocen en último nivel, que está bajo un sistema de casación, que sería ya un poco más complejo explicarlo ahorita aquí, en este momento, pero para los temas civiles, comerciales, laborales, etcétera, etcétera, todo lo que no sea constitucional, ¿no, verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos, Lucho. No podemos manejar, ni se puede manejar con ligereza estos temas. Tienen que ser manejados por tratar de usar una palabra apropiada, que no sea, pues, ni mucho menos grosera para con nadie. No se puede manejar estos temas con ligereza. Tienen que ser manejados con seriedad, con la profundidad que amerita, con una asesoría válida, sólida, suficiente para que la función ejecutiva, la misma función legislativa, que no todos los diputados a la Asamblea, dominan las leyes, no digamos las materias sociales, ¿verdad? ¿Cuántos hay que no son ni siquiera profesionales? Y eso hay que lamentablemente tenerlo presente también. Entonces, requieren una asesoría, y esa asesoría tiene que ser especializada, tiene que ser solvente, tiene que ser idónea para poder, en este caso que estamos hablando, para poder generar leyes coherentes, válidas, idóneas, ¿verdad? Si no me equivoco, era un autor italiano que hablaba de que la ley tiene que ser justa, empezando por ser justa, y es de general, pues tiene que ser general, de general aceptación, y ahí los ciudadanos y los Bobbio, Norberto Bobbio, un autor italiano, Norberto Bobbio decía que tiene que ser justa, y de ahí se torna por justa de general aceptación, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero en una ley que habla de la solidaridad, que habla de, por ejemplo, una de estas leyes, creo que es la de la inteligencia, se establece, o si no es la otra, pero se establece, por ejemplo, el indulto diferido. ¿Qué es el indulto? El indulto es un perdón. Adelantado. Sí. Claro, el indulto es un perdón. ¿Cómo puede ser diferido? Para que haya el perdón, que es el indulto, y generalmente es el presidente de la República quien tiene la facultad de indultar, ¿verdad? Para que el indulto pueda operar, tiene que haber una condena, pues, y una pena, porque si no hay pena, ¿qué indulta? Pero no puede ser diferido, eso es como consagrar un sistema de impunidad. El fin puede ser bueno, inclusive, la intención puede ser buena, pero tampoco, no quiere decir que por decreto va a desaparecer la corrupción judicial y policial. No quiere decir que por decreto todos se van a portar bien y que los únicos que pueden hacer y deshacer sin responsabilidad alguna, sean la fuerza pública.
porque ahí también hay abusos, ahí también hay errores, ahí hay también maldades, etcétera, etcétera, y corrupción. Entonces, pero ¿cómo se puede garantizar un indulto diferido? Esto es una contradicción jurídica realmente grave, por decirlo de alguna manera. Pero si, equivale a decir está una impunidad garantizada, y que se pueda garantizar impunidad antes de que exista un procedimiento es realmente ir contra las bases del sistema jurídico. Yo sí creo que ha habido, no es pretensión alguna de ninguna clase, ustedes saben, y lo digo con toda humildad, porque nosotros estamos todos los días aprendiendo y estudiando, pero es como hay como que una falta de asesoría idónea en materia jurídica en los últimos gobiernos que lleva a estas cosas que resultan realmente aberraciones, son unas verdaderas aberraciones, ¿no? Porque pues la ley ya, entonces ya la ley no vale, los principios jurídicos no valen. La ley tiene que obedecer a los principios jurídicos, ¿verdad? No es cuestión de que las leyes ya se dictan, la ley es absoluta y tiene la mayoría en la Asamblea y eso. No, la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional una ley y de hecho lo están haciendo con relativa frecuencia, ¿verdad? La Corte Constitucional en este tema que acabo de tratar de explicar para la audiencia de la materia, la unidad de materia, ya tiene sentencia una nada menos que de este año, del 9 de enero, y tiene otra de enero, asimismo creo que es coincidencia, del 2022, cuando menos. Entonces la Corte, aquí tengo el fallo a la mano, ¿no? Entonces la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema de la unidad de materia legal, porque no puede pues tener, repito, para el estudio, para los destinatarios, para entenderla y de ahí cumplirla, ¿verdad? Porque para cumplir con la ley hay que entenderla, para entenderla y de ahí cumplirla no puede haber una ley que rompa toda la estructura, toda la, decía un autor también, toda la nomopoética de la ley, que es la razón de ser de la ley y del derecho. No sé si lo querés ser más o menos claro, Sí, Richard bien. y Sí, Lucho, para la audiencia. Estamos clarísimos. Es decir, me gustó el término ese de los derechos en broma. Es decir, doctor, estamos viendo que esta asamblea o se hace la coja o es coja, porque estamos legislando todo a favor de un grupo, porque no nos olvidemos que lo que se está legislando siempre es a favor de un grupo. Por ejemplo, el asunto de lo que se está viendo es que son pedidos del Fondo Monetario Internacional en cuanto a que la gente del sector público que se jubila tendría que recibir una bonificación. Esa bonificación hoy en día se va a trasladar 5 años más, es decir, que no va a haber ese egreso. Ya ahorita, en estos momentos, ha emitido un oficio circular el Ministerio de Educación diciendo que todos los que han pedido su jubilación a partir de los 60 años se suspende, no se debe dar trámite. Es decir, doctor, eso estamos en esa situación. Siempre cuando se legisla, se debe legislar pensando en los que están involucrados y la norma debe decir hasta tal fecha va a considerarse las personas y para adelante los que ya hicieron el trámite continuarán su trámite. Pero en esta ocasión, esta ley verdaderamente es inhumana porque no se ha considerado esa parte del ser humano. Además, doctor, si nosotros estamos hablando de la unidad de la materia, que han metido varias leyes, tenemos la esperanza que en base a los reclamos que están haciendo cientos gremios, la Corte, que a veces también se le va los hilos, vayan a tirar abajo estas leyes por el asunto de la unidad de la materia, como usted bien lo explica, doctor. Bueno, sí, eso está por verse, pues porque recién tiene que haber primero una instancia de que para llegar a la Corte Constitucional, ¿verdad? Puede ser una demanda de inconstitucionalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que ver, y esa demanda de inconstitucionalidad
la pueden poner muchísimas personas o sectores. Pero es interesante, Lucho, de lo que usted hablaba también, porque hay factores a tener en cuenta, ¿verdad? Hay factores a tener en cuenta. La unidad de la materia es la unidad del sistema jurídico. El sistema jurídico tiene que tener una permanente ratificación, y esa permanente ratificación se da por las decisiones de las altas cortes. Vale decir, vuelvo a mencionar a la Corte Nacional o a la Corte Constitucional. Entonces, eso es básico, repito, porque si no vivimos con reglas, si todo es una contradicción, si todo es una anarquía, o como yo lo he mencionado también en algunas ocasiones, si prevalecen los hechos consumados, entonces, ¿para qué las leyes? ¿Para qué cuidar la vida, ni los bienes, ni las personas de nadie? Porque si el hecho consumado es lo que se consagra como válido, ¿de qué sirve? Pero de lo que usted decía, Lucho, me lleva a necesariamente aclarar que hay dos factores importantísimos en el ejemplo que usted daba. Hay uno que es generalmente aceptado, que está en nuestra legislación, que son los derechos adquiridos. Y hay otro que es fundamental y que se tenga claro también, que es la vigencia de la ley. La ley no rige sino para lo venidero, para el futuro. La ley no puede tener efecto retroactivo. Y voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Porque, y eso dice relación directa, también va de la mano con los derechos adquiridos. Digamos que usted, para poner lo más sencillo de lo más sencillo, un ejemplo, que usted compra una moto, o compra un auto, compra una bicicleta, etcétera. Y los requisitos para comprar la bicicleta son, para poner el ejemplo, la cédula de identidad, el título de propiedad de la bicicleta, si lo vende una casa comercial, si lo vende un particular, y que se haga una carta de venta. Eso, de acuerdo con la ley, son los requisitos. Más adelante, usted ya compró, pasaron 10 años, se vendieron cientos de motos, autos o bicicletas, para lo que aplique el ejemplo, y después cambia la ley y dice, ya, pero además de estos requisitos, se necesita un certificado de no adeudar al fisco. ¿De acuerdo? Le agregan un requisito. Bueno, de ahí en adelante tiene que pedirse ese requisito, pero para atrás no puede ir. Los contratos que se celebraron antes con la ley anterior son perfectamente válidos. ¿Sí me explico? En adelante se puede. Eso no puede tener efecto retroactivo. En adelante se puede modificar. Para que tenga efecto retroactivo, porque hay excepciones, para que tenga validez, para el caso típico, por ejemplo, que permite lo contrario, es del salario mínimo. El salario mínimo tiene una operación matemática que se hace, o ni siquiera matemática, sino aritmética. Y entonces, con la idea de que siempre se vaya actualizando, que va en función del costo de la vida, etcétera. Esto era mucho más importante y mucho más variable antes de la dolarización. Pero esa es una manera de tenerlo siempre actualizado, pero ya previsto y a partir de una ley que contempla la actualización. ¿Sí me explico? Entonces, eso viene muy importante. Es decir, pueden de hecho suspender los trámites, pero no pueden cambiar para los que ya completaron el periodo de jubilación, etcétera, e introducirle, por ejemplo, más años de requisito. Será para los que vayan a jubilarse en el futuro, pero los que ya están jubilados no se puede, porque entonces le estaría dando a la ley un efecto retroactivo que no puede tenerlo la ley. Y hay unos derechos adquiridos de quienes ya cumplieron y ya se jubilaron. Para seguir con ese ejemplo, ¿no? Doctor, usted me lleva ahorita a un caso práctico. Bueno. Para jubilarse en el sector público, cuando se elabora el presupuesto, que eso se lo elabora en el mes de septiembre del 2024, ¿no? Se ven todas las necesidades del año anterior, pues del 2024 para el 2025, se ven todas las necesidades y la misma norma dice que las personas que se van a acoger a la jubilación deben de solicitar a recursos humanos para que los incluyan en el presupuesto. Es decir, la plata fue separada en el 2024. Claro. ¿Ok?
Ellos continúan con el trámite y viene este gobierno, le dice, suspéndase todo, pues en base a la ley. Entonces está haciendo la retroactiva, pues. Claro. Porque ya está desde el año 2024, está la disponibilidad en el presupuesto, está registrado para ese grupo de personas que solicitaron que se iban a jubilar en el 2025. Es una claro, injusticia. Y lo que dice usted, no tengo yo esos detalles, Lucho, pero lo podemos comentar en términos generales desde mi lado. Repito, correcto, porque no tengo esos detalles, pero como dice usted, ya los requisitos ya se dieron, independientemente de que esté o no esté contemplado en el presupuesto, pero mayor razón aún, como ya están dados los requisitos y ya se los incluye en el presupuesto del siguiente año, pero no es solo para el siguiente año, es del siguiente año en adelante, ¿me explico? Del siguiente año en adelante, en el ejemplo suyo, para el 25, para el 26, para el 27, hasta donde, claro, hasta donde esté vivo el jubilado, para decirlo en términos más exactos, más precisos. Entonces, eso, repito, es una cuestión, eso obedece al principio de legalidad. Y el principio de legalidad no dice relación a una ley nada más, sino el principio de legalidad, que en inglés se habla de rule of law. El principio de legalidad tiene que ver con la formación de la ley. Va desde la formación de la ley, ¿verdad? La formación de la ley tiene que ser válida, tiene que ser idónea, empieza por el proyecto de ley, los debates en el órgano legislativo y después tiene que ir a la función ejecutiva, al presidente de la República, para que la mande a ejecutarla o la objeta, ¿verdad? Ese es, en poquísimas palabras, el proceso de formación de la ley. Pero si no se cumple con el proceso de la formación de la ley, con el proyecto, para dar otro ejemplo, la ley tributaria, exclusivamente tributaria en materia tributaria, solo puede tener un proyecto, una iniciativa, que es lo que se llama la iniciativa de ley, solo puede venir de un proyecto del presidente de la República. Pero eso es solamente la ley tributaria. Y de todas maneras, esa ley tiene que ir, ese proyecto, a la aprobación de la Asamblea, ¿verdad? Y en la aprobación de la Asamblea puede seguir el procedimiento normal, los debates, etcétera. Si la ley es calificada de urgente, pues tiene 30 días para ser aprobada o objetada, si no, entra en vigencia automáticamente. Pero eso parece caso excepcional y ya está previsto en el sistema legal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero el sistema legal, la generalidad es que rige para todos. La particular característica de la ley es que sea general para todo el mundo, para todos. Ahora, obviamente para todos en la materia, pues, ¿no? Porque pues hay unas leyes de protección a la niñez, es mientras tengan el estado de niñez. No va a venir un adulto mayor a tratar de invocar a su favor una ley de la niñez, ¿no? ¿Verdad? Eso ya sería estúpido. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que tenemos leyes estúpidas. Y ese es el problema, que estamos acostumbrándonos a la estupidez. Y no quiero ser grosero con esto, porque aquel que le parezca esta frase o esta expresión grosera, que vea el diccionario de la Real Academia y verá que estúpido solo quiere decir poco inteligente. Y nosotros estamos, pues, ya tenemos leyes de inteligencia, ¿verdad? Oiga, doctor, espérate un ratito, Lucho, que ahí me nace una preguntita chiquita para que continúes, Lucho. Doctor, ahorita usted habló de leyes estúpidas y los policías y los militares están revisando las mochilas de los niños. ¿Eso no es aberrante? O sea, en vez de dictar políticas públicas que jalen a los niños a educar, los cogen como delincuentes y les revisan sus mochilas. Como que si estos estudiantes, oiga, yo pregunto, doctor, ¿qué narcopolítico está preso en Estados Unidos o qué narcopolítico está preso en Europa? Que es de donde viaja desde los puertos de acá del Ecuador hasta allá. El Ecuador se ha convertido en un puerto de la droga. Y eso es gravísimo. Pero están rebuscando a los niños. ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Qué quiere decir? Nos quiere decir. ¿Qué mensaje nos da el gobierno con esto? Richard, le digo con absoluta franqueza. Yo pretendo estar bien informado, veo los diarios, leo los diarios, a diario leo los diarios, que por eso se llaman diarios, porque son de todos los días.
veo las noticias, etcétera, pero no había oído esto. Eso es Sí, gravísimo, porque sí. imagínese usted la impresión, el efecto psicológico que pueda tener un niño en que le den un tratamiento similar al de un delincuente, porque los niños hoy por hoy tienen mucho más formación que los niños de nuestra época, pues, ¿no, verdad? Los niños tienen acceso a la televisión, ahora los niños ya usan el celular, se comunican, ven de todo en el celular, noticias positivas, negativas, etcétera. Entonces tienen mucho más información y están mucho más enterados del mundo exterior de lo que estaban los niños de nuestra época, que no teníamos acceso a los celulares, ni a la televisión, ni a todos estos mecanismos contemporáneos. Pero eso sería grave, yo no. ¿Cómo a un niño? Ahora, doctor, el planteamiento es ¿a quién recurrimos con esto? Porque se está dando. En efecto, se está dando. Bueno, hay jueces de la familia, niñez, adolescencia y todo. Para un juez de eso se puede acudir. Y si está la violación constitucional, se puede plantear una acción de protección a cualquiera de estos jueces y puede eso terminar en la Corte Constitucional para que termine con un pronunciamiento de la Corte Constitucional que no necesariamente es perfecta, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos sus fallos, pero que definitivamente en el sistema creado, que no todos sus jueces, los que han pasado por ahí y algunos que felizmente ya no está, no necesariamente han sido probos ni idóneos, pero de todas maneras está contemplado en el sistema que sea la última palabra en materia constitucional. Y ahí, con los defectos, con las fallas, con los problemas humanos que puedan haber, que hay que entenderlo porque somos todos humanos, y ahí hay permítame hacer el paréntesis, que dicen que el primer sector que será realmente influido y casi limitado en su autonomía por la inteligencia artificial es el sector legal. Prácticamente le mete a una máquina la información, le introduce los supuestos de hecho, las circunstancias y automáticamente en cuestión de segundos le emite la sentencia. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una de las cosas que se está hablando ya permanentemente, yo lo he visto en foros internacionales, hace poco, estoy hablando el mes de mayo, un foro internacional en Bogotá sobre derecho constitucional e inteligencia artificial. Entonces, esto es una evolución que va a ir directamente en esa parte al sistema legal. Pero hay el propio sistema, que esa es la ventaja, de tener las leyes y aplicarlas con rectitud y oportunidad. Entonces, si un niño es violado en sus derechos porque se le da el tratamiento, cosa que yo no sabía, Richard, es gravísimo, porque se le da el tratamiento similar al de un delincuente, hay derechos constitucionales que se le están violando al niño, pues, y eso no puede ser, pues, eso no puede ser, y hay organizaciones, algunas que dicen relación a los derechos humanos, a todo esto que deberían intervenir en esa materia, ¿no? Yo lo digo con franqueza, no tenía esa información, no conocía que esto se pueda estar dando, ¿no? Sí, y es grave, y es más grave todavía lo que se viene, porque los están tratando con una ley en la que van a ser juzgados igual que los adultos. Exactamente igual. Van a ser condenados igual que los adultos. Eso o sea, sí vi. Eso sí ¿pero vi. qué nos pasa, doctor, con esto? O sea, eso sí vi. Pero ahí habría que empezar por diferenciar, Richard, por ejemplo, empezar por diferenciar de qué nivel estamos hablando, ¿verdad? Porque tenemos reglas, inclusive, del puber, el impuber, la etapa de la pubertad es menor, o sea, menor en edad para las niñas que para los niños, las mujeres, tienen la etapa de la adolescencia. Hay ahí unos periodos también a tenerse en cuenta, pues, ¿no? Porque no tiene el mismo nivel de conciencia, de responsabilidad, de información. Un niño de 8 años que un joven adolescente de 16, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener claro las etapas de que estamos hablando también, ¿no? No puede ser eso absoluto, que los niños van a tener el mismo tratamiento que los adultos, absolutamente absurdo. Ahora, si estamos hablando ya
de un adolescente que ya puede ejercer el derecho a votar en las elecciones, ya puede haber un tratamiento de alguna manera cercano o con cierta diferenciación al caso de los adultos, ¿no? Mire que este senador, diputado colombiano, Uribe, ¿verdad? Creo que es Uribe, Uribe es el segundo apellido, que le dispararon en la cabeza, que estaba gravísimo, eso es una noticia internacional. Quien le había disparado era un menor de edad, era un adolescente, eso también está en esas noticias, ¿verdad? Y claro, no puede, pues ya un adolescente ya no puede tener el mismo tratamiento que un niño que no ha llegado a la etapa de la pubertad todavía, que es lo que se conoce como impúber, ¿verdad? Entonces hay que estar claro con todas esas diferenciaciones, primero conceptuales, para de ahí llevarlas a la práctica y a la práctica legislativa en concreto, para la ley que los ampara, porque teóricamente la ley, mire, esto viene de una definición que no la tiene, si no me equivoco, que yo lo he revisado, lo tengo, obviamente, el Código de Napoleón, pero es viene esto de una versión de Andrés Bello, que Andrés Bello fue el que preparó el proyecto de Código Civil que adoptaron Colombia, Ecuador, Chile, y también, que no lo mencionan, pero también es muy importante, Costa Rica. Y sobre todo el de Costa Rica, el de Ecuador viene más cercano al de Costa Rica, pero estos son muy similares, todos vienen del proyecto de Andrés Bello, que era un venezolano que se formó y se desarrolló en Chile, donde trabajó y llegó que era realmente un científico, porque esta era una de las actividades en las que él llegó e hizo una nueva versión del Código de Napoleón. Y está ahí la definición de ley. Y esto es importante, porque ¿por qué? ¿Qué es esto de ley? Ley. Entonces, la definición del Código Civil ecuatoriano, que viene del Código de Andrés Bello y está tal cual ahora, la digo de memoria, pues no tengo el código ni siquiera a la mano, pero esto pues lo sabemos todos los abogados de memoria y tenemos que invocarlo con relativa frecuencia. La ley manda, prohíbe o permite. La ley mandatoria, permisiva y prohibitiva. Pero no está en esa definición, porque es más del ámbito civil, la ley punitiva, que es la ley que castiga, que estaba definida siempre en materia penal, en el Código Penal que teníamos, en el Código Penal, que fue un proyecto, fue un texto legal que vino tomado como modelo del Código belga. Ahora tenemos el Código Integral Penal, que está fundido el procedimiento y la materia sustantiva también, ¿no? ¿Verdad? Pero sigue siendo la ley penal la que contiene la amenaza de una pena, ¿no? ¿Verdad? Porque es la amenaza, es la advertencia, es la amenaza como sinónimo de advertencia de que quien cometa una acción que está tipificada como punible en ese código, en ese cuerpo legal, tendrá una sanción. O sea, esa es una ley punitiva, una norma punitiva. Ahí está más o menos Richard y Lucho, y para la paciencia de la audiencia, un tema más o menos general, tratando de abarcar las distintas áreas. Increíble. Ahora esos allanamientos que se van a dar sin autorización judicial, eso es una patada al pueblo. Lo hacen con el carácter realmente de buscar a los delincuentes, o lo hacen con el carácter de meterse con la persecución, con el lawfare, montajes, los falsos positivos y todo esto que se han dado mucho en Colombia, doctor. A ver, ahí hay que distinguir una cosa como punto de partida, Richard, repitiendo la aclaración que de cuando en cuando me toca hacer, que yo no soy penalista, ¿verdad? Yo lo sé. Pero ahí hay viéndolo con un poquito más de calma, de detenimiento, hay primero un derecho constitucional de por medio, que es el derecho de propiedad, ¿verdad?
El derecho de propiedad, el derecho de la presunción de inocencia, etcétera, ¿verdad? Y hay otras circunstancias para ir al otro extremo, como el caso del delito flagrante. Entonces, esos casos tienen que estar las reglas básicas, y las reglas básicas tienen que ser, primero, generales, segundo, claras, muy claras, para que no quepa la interpretación arbitraria. Si la ley es clara, pues es muchísimo más fácil cumplirla. Y entonces puede haber los casos de los delitos flagrantes. Y en delitos flagrantes, para tratar de dar un ejemplo, alguien dispara a otra persona, puede ser que la mate, no la mate, sale corriendo y se mete en un inmueble, en un lugar, y la policía lo viene persiguiendo. Ahí no es que hay realmente un allanamiento como tal, en el sentido de conscientemente violar una propiedad, sino una persecución a un delincuente que se está escabullendo, que se está fugando, ¿verdad? Entonces, eso mismo he visto que lo han mencionado bastante, pero eso mismo hay que analizarlo y verlo un poquito más detenido, porque aunque yo no fuere penalista, pues sí tendría que revisar más detenidamente ese texto legal, mi estimado Richard, para poder darle una opinión como todas las que he venido dando hasta este punto, pues con la información que tengo. Entiendo. Lucho, hay alguien que está preguntando, doctor Juan Falconi, buenas noches. ¿Qué podemos esperar de la Asamblea en donde los únicos que tienen voz y voto es la bancada de ADN? Revisaba el tema Progen, encuentran asambleístas dibujando, y cierto fue, había un asambleísta que estaba dibujando muñequitos en vez de poner atención a lo que estaban haciendo. O sea, yo me pregunto todos los días, doctor, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos? Y no reaccionamos. Claro. Nos quedamos ahí. Claro, eso es un problema. No sé si sería muy ligero de mi parte atribuirlo al cambio, a los tiempos, pero yo me acuerdo porque yo perseguía y oía la asamblea, de los debates en la asamblea, y no es que tenga que necesariamente identificarme con una línea política u otra, pero cuando pues, oiga, unas intervenciones del diputado de senador, diputado Raúl Clemente Huerta, que eran unas verdaderas cátedras de derecho, de humanidad, de hombría de bien, me explico, ¿verdad? Y así había otros, pues, en su momento, Carlos Julio Arosemena Monroy, en su momento el propio Otto Arosemena, de otra línea conservadora, de la línea conservadora. El coronel Armijos también fue un célebre diputado. Y el extremo de la izquierda, que creo que era un comunista declarado, pero era un hombre preparado, Pedro Sad. Entonces, claro, ustedes se acordarán, ha habido ejemplos de un debate legislativo de altura, de formación, de academia, de ejemplos, ¿verdad? Entonces, claro, a nosotros nos tocó vivir eso y pasamos ahora, la integración se vuelve mucho más ligera. Y ya es de un tiempo a esta parte, porque, por ejemplo, hacían la lista de diputados y los partidos políticos que calculaban más o menos y más o menos sabían, tenían sus estadísticas y sus encuestas, decían cuántos diputados van a sacar. Entonces, X partido decía, bueno, nosotros vamos a sacar 3 o 4 diputados, pero la lista tenía que tener necesariamente 10. Y entonces el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo ya eran personas de mucho, ya eran algunos hasta guardaespaldas, ¿sí me explico? Y eso llegaba al Congreso. Y es un poco pues la integración, la forma, el órgano per se es totalmente heterogéneo, y con ciertas excepciones, que las hay obviamente, el nivel ha venido descendiendo en el tiempo, obviamente, el nivel académico, el nivel profesional, el nivel en general, empezando que para ser ahora integrante de la Asamblea, que no son otra cosa que diputados a la Asamblea, para ser, que ellos lo llaman asambleístas, para ser diputado a la Asamblea, ya no se requiere ser ni siquiera profesional, ¿verdad? Entonces, claro. eso son, ha venido dándose, y no estamos aquí señalando ni acusando a nadie en particular,
Pero ahí están los ejemplos que se vean y tienen que estar en los archivos los debates y las grabaciones de los debates legislativos. Hablamos de 30, 40 años atrás, nada más, ¿no? Pero Claro. es otra cosa. Y eso se repite en todas las instancias del poder público. Pues eso es lo lamentable, Richard, que no solo es la Asamblea. Eso se da en todas las instancias del poder público. ¿Sí me explico? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Eso se da cuando usted lee una sentencia con faltas de ortografía, por ejemplo. No digamos con faltas jurídicas, pues. Claro que sí. Lucho. Lamentablemente. Doctor, para terminar en mi parte. Hablando del asunto también, de la... Sí, pues ya. Claro, es que este señor es negrero, doctor, este señor es negrero. Sí, pues. Sí. Las tiene aquí con sobretiempo. Sí, y tiene Richard el mecanismo de sacarme toda la información que pueda tener yo en mi pequeño cerebro. ¿Sí? Doctor, regresando a lo que se comentaba en relación a que los uniformados, militares o policías están revisando las mochilas, estamos restándole una autoridad a todos los docentes, inspectores, supervisores y todo lo que existe en un colegio o escuela, le están restando autoridad, porque realmente de ahí para adelante ya el muchacho no le va a hacer caso. Si así ahorita no hacen caso, tiene que haber autoridad dentro de los colegios. Y hablando de autoridad, doctor, en la ley dice que a los empleados públicos los van a evaluar cada 6 meses. Lo van a evaluar. Ya. Y si el que tenga la calificación insuficiente va para afuera. Y eso va a estar dirigido netamente por la Dirección de Recursos Humanos de cada entidad y pare de sufrir. No va a ir a ningún lado. Pero sale la señora ministra de Trabajo y dice, a ver, pare, cacho. Solamente es a los empleados públicos. Pero la ley de la LOCE dice que todo el que recibe un estipendio o un sueldo del Estado es empleado público, policías, militares, todo el mundo. Así dice la LOCE. Entonces ella dice, cacho. Dice, los señores militares y policías, ellos no entran en la evaluación, porque ellos tienen su propio reglamento, porque a los empleados les van a hacer las pruebas de confianza con los esto, ¿cómo se llama? Los polígrafos, esa vaina, pero a los señores policías y militares no. Hoy en día, recién el día de hoy, tantas cosas que han salido a la luz de los policías y militares que han estado involucrados en una cosa, en otra cosa. El día de hoy se denuncian que ha habido unos militares que lo han encontrado vendiendo municiones y armas que son de los rastrillos de los mismos instituciones, vendiendo a la delincuencia. Y entonces ellos no van a ser evaluados porque ellos tienen su propia ley. ¿Hasta cuándo vamos a tener todo ese tipo de gente que realmente no está sirviendo a la patria como debe ser y están recibiendo un sueldo, doctor? Claro, por supuesto, y eso era uno de los argumentos por los que yo criticaba esta novísima modalidad del indulto diferido, ¿no? Pero ahora, cierto es que tienen su propia ley, las Fuerzas Armadas, la ley de la policía, etcétera. Pero bueno, dentro de su propia ley se puede contemplar también la evaluación, porque la evaluación como tal no es descabellada, Lucho. A mí no me parece equivocado. No. Siempre y cuando, lo importante es esto tener presente, siempre y cuando no se la haga con fines políticos. Claro, ni con trampas ni dedicatorias, como todos esos concursos para nombrar autoridades son un fraude permanente, una trampa permanente, ¿verdad? Si se hace una evaluación sana, técnica, con buen criterio, yo creo que es válida, ¿no? ¿Verdad? Ya, ahí habría que ver la periodicidad y es justamente para que no prevalezcan los nombramientos políticos, sino que prevalezcan los nombramientos de los funcionarios más competentes, más capaces, etcétera, ¿no? O sea que la evaluación como tal, en principio y en teoría, yo no la veo descabellada. Lo único es que obviamente puede tener
esa desviación a ser utilizada con fines políticos, represalia política o persecución política, que diga usted que a título de evaluación en un cambio de gobierno se quiera pues sacar a muchos funcionarios para poner a nuevos, que nuevos no, y esta evaluación tendría también que estar atada a una especie de evaluación previa para ingresar al sector público, pues, mira a ver, porque yo de lo que me acuerdo, para ingresar a la universidad teníamos que dar un examen de ingreso, ¿verdad? Y todos esos requisitos que ha habido previos para poder acceder. O sea, si vamos a tomar como válida la evaluación, que para mí me parece razonable, que siempre y cuando sea leal y éticamente manejada, pues también que exista un requisito previo para que accedan a la función pública según el nivel, los que tengan la competencia y la formación para cumplir los fines de ese nivel, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias, doctor. Bueno, Antes que se me vaya, mire que hay una mujer que le quiere hablar a usted. Espérese un ratito. ver, Richard. Ahí va. Falconi, por darnos tremenda cátedra. Esta noche sí hemos aprendido. ¡Viva el doctor Juan Falconi y viva Hechos Ecuador! ¡Que viva! Gracias, muy bien. Gracias, doctor Juan Falconi, por darnos tremenda cátedra. Esta noche sí hemos aprendido. ¡Viva el doctor Juan Falconi y viva Hechos Ecuador! ¡Que viva! Muy bien, Richard. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. No le quito más sueño. Vaya